Delirios de clonación. Fue un programa de alto secreto concebido en los niveles superiores de la Alemania nazi. El objetivo, engendrar superhombres científicamente. Himmler consideraba a las SS como la vanguardia de la raza suprema. Por lo tanto, quería que tuvieran el máximo número de hijos posibles. Pero después de la guerra, estos niños perfectos tendrían que enfrentarse a su pasado. Los 4 primeros años de mi vida estuve relacionada con las SS. Steinhering, Alemania. A primera vista es un idílico pueblo bávaro no muy lejos de Múnich. Pero para muchos esconde la llave de un pasado terrible. Sabía que había nacido en Steinhering, que era mi lugar de nacimiento, pero no sabía qué era Steinhering. Con el deseo de permanecer en el anonimato, esta mujer nos pidió que la llamáramos Irene. Una visita casual al ayuntamiento de Steinhering cambió su vida. Me enseñaron el libro donde estaba escrito que nací aquí. Y ahí estaba la palabra, Lebensborn. Entonces sufrí un shock, creo. Dije, ¿qué? ¿Lebensborn yo? Lebensborn. En alemán significa fuente u origen de la vida. Pero para estas mujeres y para otros se esconde un significado mucho más oscuro. Lebensborn es el nombre de un programa clandestino de los nazis cuya misión era almacenar los hijos presuntamente puros de la raza suprema. Era la creación de Heinrich Himmler, jefe de las SS, guardaespaldas y policías de élite de Hitler. El proyecto Lebensborn fue diseñado con el objetivo ideológico de garantizar que toda la sangre potencialmente alemana fuera preservada para el futuro de la raza. Evidentemente, la idea era que los niños nacidos en el programa Lebensborn se convirtieran luego en buenos alemanes sanos y productivos, y en muchos casos, en miembros de las SS. Para los nazis, buenos alemanes solo significaba una cosa: arios. La imagen del perfecto ario, o alemán, o teutón, era alguien alto, rubio y con ojos azules, tal vez basada en los pueblos escandinavos. Cualquiera que mirara a Hitler en esa época podía comprobar que no cumplía los requisitos de un ario. Obviamente no tenía el pelo rubio, no era ningún portento físico y era bajo. Según la mitología, la raza aria estaba basada en varios grupos diferentes, el más superior de los cuales era la versión nórdica de la raza, pero había otros supuestos grupos raciales. Los nórdicos, mediterráneos y alpinos se mezclaron entre sí con el paso del tiempo, y así explicaban los alemanes que una buena cantidad de ellos tuviera el pelo oscuro e incluso los ojos oscuros, y fueran menudos de estatura. El objetivo de los nazis era eliminar estas subrazas inferiores y alcanzar una raza nórdica pura. Para fomentar este ideal ario, los nazis usaron los principios de una popular pseudociencia llamada eugenesia, que arraigó primero en Inglaterra y Estados Unidos. La eugenesia no era del todo una ciencia, aunque tenía base científica. Básicamente, era un concepto, un intento de mejorar en cierto modo la genética humana. El marco científico básico que permitiera llevar eso a la práctica no existía. Los defensores de la eugenesia creen que se debe fomentar que aquellas personas con genes supuestamente buenos, los inteligentes, sanos y rectos moralmente, tengan familias numerosas.
Aquellos con genes supuestamente malos, los débiles mentales, los disminuidos y los delincuentes deben ser esterilizados o se debe impedir que transmitan sus rasgos de personalidad. Los primeros en llevar a cabo un programa así fueron los americanos. La esterilización eugenésica se realizó por primera vez en Estados Unidos. En Indiana se aprobó una ley en 1907 que permitía la esterilización de personas supuestamente incapacitadas mentalmente, décadas antes de que se intentara algo parecido en Alemania. De hecho, en 1936, 35 estados norteamericanos ya habían adoptado leyes similares. Lo que hicieron los nazis fue añadir su sello personal. La eugenesia pasó de pretender la conservación de la raza humana a la conservación de la raza alemana y a la purificación de la raza alemana. También rechazaron el nombre de eugenesia porque no era una palabra alemana y lo llamaron Rassenhigiene o higiene de raza. Para garantizar la pureza racial del pueblo alemán, los nazis empezaron a aprobar nuevas leyes en cuanto llegaron al poder. La primera ley racial eugenésica, aprobada por el nuevo régimen en verano de 1933, fue la ley de esterilización obligatoria. Hasta cierto punto se basaba en los precedentes de Estados Unidos, pero ejecutada e impuesta con la meticulosidad teutona y con la autoridad de un Estado todopoderoso. Esta ley persigue frenar la reproducción de aquellos cuyas vidas el régimen considera inútiles, los enfermos mentales y los disminuidos de nacimiento. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se calcula que 320.000 alemanes han sido esterilizados, 1 de cada 200. Para intentar hacer realidad sus ideales racistas, los nazis se ayudan de una enorme campaña de propaganda y empiezan por las escuelas. Sacaban delante de la clase a un niño que fuera rubio, con ojos azules y con la piel blanca, y le medían la longitud del lóbulo de la oreja, su capacidad craneal, el color de sus ojos. Luego sacaban a otro alumno que no tuviera las mismas características y, de hecho, en algunos casos, que pareciera judío, y lo colocaban junto al otro alumno para que los demás dijeran al maestro cuáles eran las diferencias y por qué uno era mejor que el otro. Los alemanes fueron bombardeados con propaganda en carteles, revistas y películas. Por todas partes el ario aparece como física y moralmente superior, y donde esa superioridad resulta más evidente es en las SS de Heinrich Himmler. Para pertenecer a las SS, tenías que demostrar que tu linaje ario se remontaba a 1800. Y si querías ser oficial, hasta 1750. Y demostrar que, por ejemplo, no tenías sangre judía en tu árbol genealógico, o que no tenías casos de discapacidad ni de ningún otro tipo de enfermedad congénita en tu historia familiar reciente. Los candidatos a las SS eran objeto de rigurosos exámenes físicos y eran evaluados por expertos raciales nazis. Se creían una élite de hombres puros germánicos, la guardia pretoriana, por así decirlo, del régimen. Himmler cree que el futuro del pueblo alemán está en manos de las SS. Hace todo cuanto está a su alcance para garantizar que transmitan su sangre aria sana. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, todos los hombres de las SS necesitan permiso para casarse, que solo consiguen si la futura esposa supera los exámenes físicos y las comprobaciones sobre la pureza racial de sus ancestros. Himmler consideraba a las SS como la vanguardia de la raza suprema. Por lo tanto, quería que tuvieran el máximo número de hijos posibles. Desde el punto de vista racista de los nazis, estos eran los mejores alemanes, los más sanos y los más puros racialmente. Esperaba de cualquier matrimonio de las SS un mínimo de 4 hijos. Y esos 4 hijos debían ser racialmente válidos, sanos y vigorosos. Para conseguirlo, insistía en que se examinara minuciosamente a cualquier mujer antes de que él o cualquier oficial superior concediera el permiso de boda. En la práctica, el estado civil no es esencial para Himmler. Lo más importante es que ambos padres sean racialmente aceptables y capaces de producir hijos sanos. Pero surge un problema. ¿Cómo garantizar que todos esos hijos ilegítimos racialmente puros tengan la educación adecuada? La respuesta es Lebensborn. La fundación tenía una misión:
Proporcionar ayuda a las madres embarazadas, ya fuera de hijos legítimos o ilegítimos, si se podía establecer la pureza racial de ambos progenitores. Obsesionado con la idea de crear la raza suprema, Heinrich Himmler, jefe de las SS, crea la Fundación Lebensborn a finales de 1935. Se trata de un experimento secreto de reproducción, un intento de incitar a sus hombres de las SS racialmente válidos a que se reproduzcan con mujeres arias igualmente puras. Cuantos más bebés de buena sangre nacieran para el Reich alemán, más futuros soldados tendría el Reich alemán. Y más futuros portadores de aún más futuros soldados tendría el Reich alemán. Y esto era presentado como una contribución patriótica al futuro de la raza. Uno de los objetivos principales de esta propaganda pronatal es el BDM o Bundes Deutsches Mädel, la Liga de Jóvenes Alemanas. Las mujeres que habían pasado por el BDM y por las organizaciones juveniles nazis eran en diversos sentidos candidatas ideales para Lebensborn. Por un lado eran jóvenes que habían sido aprobadas como arias, sanas y racialmente aceptables. Por otro lado, habían sido adoctrinadas durante años. Supuestamente, sabían que debían seleccionar a una pareja racialmente válida y que su obligación era producir el mayor número posible de hijos para la madre patria. Y es que en el mundo de la reproducción selectiva cada bebé racialmente puro cuenta. Lebensborn estaba estrechamente ligado a los intentos de impedir abortar a las mujeres alemanas, y una vez más, solo a las que eran arias. A las SS no les importaba qué hacían las mujeres judías con sus bebés, les daba igual si abortaban o no. Pero el hecho de que las mujeres arias interrumpieran sus embarazos era una catástrofe para Hitler, para Himmler y las SS. Las residencias Lebensborn eran presentadas como el lugar ideal para tener un hijo. Tal y como afirma Himmler en un discurso en 1939, allí podían pasar las semanas anteriores al nacimiento de su hijo en un entorno agradable mientras esperaban el gran acontecimiento. Sin duda, las futuras madres recibían muchas ventajas yendo a una residencia Lebensborn. Recibían atención pre- y postnatal. También tenían la ventaja de la intimidad respecto de la sociedad exterior. Una vez que entraban, no tenían que sufrir las miradas de sus vecinos, amigos y transeúntes, que sabían que estaban embarazadas sin estar casadas. Las residencias Lebensborn, hay 10 en Alemania al final de la guerra, son un secreto a voces entre las altas esferas nazis. Se abren a las viudas de los hombres de las SS y a cualquier otra mujer aria embarazada que sepa de su existencia, si es que cumplen los estrictos requisitos de entrada. Para entrar en una residencia de maternidad, una mujer embarazada debía hacer varias cosas. Primero, someterse a un examen físico, someterse a una comprobación de sus antepasados, la misma a la que se sometían las futuras esposas de los miembros de las SS. Pero también tenían que nombrar al padre, y si el padre no era de las SS, y por lo tanto no se había examinado ya su pureza racial, debían encontrar documentación, pruebas de la pureza racial de su pareja, lo que no siempre era sencillo. Más de la mitad de las mujeres embarazadas que solicitan su admisión son rechazadas. De las que consiguen entrar, la mayoría son madres solteras. Se cree que al final de la guerra el número de nacimientos ilegítimos en las residencias Lebensborn alcanza el 90%. El programa se mantiene en secreto al público por esta misma razón. Himmler y Hitler llegaron a debatir sobre la confidencialidad del Lebensborn, y su idea era que algún día, cuando terminara la guerra, podrían contar a Alemania lo que estaba ocurriendo y explicar al pueblo lo que había pasado en las residencias Lebensborn. Pero la razón para mantenerlo en secreto era que la ilegitimidad seguía portando un gran estigma.
Himmler utiliza su puesto de jefe de la policía alemana para proteger a las que participan en el programa. Como la policía responsable de registrar a los recién nacidos, es fácil falsificar los certificados de nacimiento. Las identidades de los padres de las SS y a veces incluso de las madres se suelen omitir en el documento. También se ocultan los lugares de nacimiento. Años más tarde, cuando los niños de Lebensborn empiezan a rastrear su pasado, estos registros incompletos serán su gran obstáculo. Todos los hijos, legítimos o no, nacidos dentro de Lebensborn, son técnicamente propiedad de las SS. Incluso hay una solemne ceremonia bautismal que consagra a los niños al servicio de las SS y del Reich. Aunque la mayoría de las mujeres casadas se llevan a sus casas a sus hijos, muchas solteras eligen dejar a los suyos al cuidado de las residencias Lebensborn. La mayoría de los niños nacidos en las residencias no acababan viviendo con sus padres naturales, ni con uno ni con otro. La mayoría de ellos acababa en familias de acogida, y algunos de ellos eran adoptados más tarde. Evidentemente, los hombres de las SS y sus mujeres eran las perfectas familias de acogida, ya que ambos eran racialmente puros y físicamente sanos, y eran los que menos dudas ofrecían de ser buenos nazis, de proporcionarles una especie de, si así se puede decir, buena educación nazi. Una educación totalmente de acuerdo con los valores defendidos por los nazis. Himmler, a pesar de su papel como jefe de las SS, siempre encuentra tiempo para interesarse personalmente por el día a día de las residencias Lebensborn. Hay pruebas de que visitaba frecuentemente las residencias Lebensborn, de que pedía informes sobre el número de bebés que nacían y las condiciones de las residencias. Los niños nacidos el día de su cumpleaños, el 7 de octubre, recibían regalos especiales del Reichsur. Se convirtió en el tutor de cientos de estos niños. Le encantaban los niños, y él mismo produjo 2 hijos legítimos para, supongo, servir de ejemplo a sus hombres. Los niños que viven en las residencias Lebensborn pasan sus días realizando actividades al aire libre entre canciones y juegos aprobados por los nazis. Se les enseña a ser agresivos, activos, a ser líderes. Son el ojito derecho de Himmler. Este hombre creía en el Reich de 1000 años y creía que se tardaría unos 1000 años en reponer la sangre alemana. Por eso, estos bebés, estos niños de las residencias de maternidad de las SS, eran el futuro. A comienzos de los años 40, el programa Lebensborn es toda una realidad. Sin embargo, parece claro que no se están produciendo los niños suficientes para satisfacer a Heinrich Himmler, jefe de las SS e impulsor de Lebensborn. Detrás de los muros de esta casa de campo y en otras parecidas en toda Alemania, solo nacen 7.500 niños gracias al proyecto. Himmler hizo todo lo posible para incitar a los hombres de las SS. Incluso intentó obligarlos a tener muchos hijos. Debían tener 4 hijos, aunque el promedio resultaba estar más cerca de 1 hijo por cabeza. A pesar de los incentivos económicos para tener hijos y de las multas a aquellos que no los tenían, muchos miembros de las SS recelan del programa. La mayoría de ellos eligió no producir bebés para el Estado. Un programa como Lebensborn conllevaba aprobar los nacimientos ilegítimos, y aquí se contradecían 2 principios nazis. Por un lado, el principio de maximizar el nacimiento de bebés arios sanos, y por otro, proteger los valores más tradicionales como la familia. Los nazis saben muy bien que la opinión pública no aceptaría el programa Lebensborn y deciden mantenerlo en secreto, pero empieza a correr el rumor. ¿Estaban los hombres de las SS actuando de sementales, reproduciéndose como puras sangres? Las residencias Lebensborn no eran criaderos. Las mujeres que iban allí ya estaban embarazadas y lo hacían para dar a luz en un entorno limpio y seguro. Como no había logrado producir suficientes niños en su país, Himmler se centró en los países ocupados por Alemania. En la primavera de 1940, Alemania ha invadido Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos y Francia.
Himmler ya ha revelado sus planes en un discurso de 1938 en el que afirma: pretendo conseguir sangre alemana de cualquier lugar del mundo, robarla y recuperarla de donde pueda. Aunque los nazis intentan crear residencias Lebensborn en muchos de los países ocupados, encuentran mucha resistencia. En Francia, por ejemplo, las mujeres embarazadas de alemanes descubrieron que si iban a estas residencias podían salir de allí sin sus hijos, así que se resistieron todo lo que pudieron. De hecho, muchas consiguieron eludir a las autoridades del programa Lebensborn. Pero en marcado contraste con los demás países ocupados está Noruega. El gobierno del primer ministro Vidkun Quisling colabora con los nazis que crean en el país 9 residencias Lebensborn, solo una menos que en la propia Alemania. Himmler está muy satisfecho ya que las mujeres escandinavas tienen el pelo rubio y los ojos azules, que representan el ideal de rama nórdica de los arios. Cuando había relaciones sexuales entre alemanes y noruegas, no había mucha duda, a no ser que la Noruega tuviera antepasados judíos, de la validez racial del hijo que naciera. Thor Brandager es el producto de uno de esos romances durante la guerra. Hoy en día dirige la organización noruega Lebensborn. La Noruega era vista como la perfecta mujer aria. Buena sangre, rubia. Sí, se la podía llamar una aria pura. Dándose cuenta de que tienen ante sí una mina de oro racialmente deseable, los nazis no escatiman esfuerzos. Todo lo que ofrecía el Estado alemán, comida, doctores, atención médica, todo era excelente. Era un sistema totalmente hospitalario dentro del sistema, solo para Lebensborn. Pero hay una trampa. Pueden ir a las residencias y dar a luz de manera anónima. Cuidarán de ellas, pero tienen que firmar un papel que dice que su hijo será entregado al Estado alemán. No te devuelven el hijo después de que nazca. Lo enviaban a Alemania, a familias de acogida, clínicas de maternidad. Pero no había otro remedio, porque ser una chica soltera en la guerra embarazada de un soldado extranjero no era fácil. Se calcula que entre 6.000 y 12.000 hijos de los nazis nacen en Noruega. El programa Lebensborn tiene mucho más éxito aquí que en la propia Alemania. En países no tan dispuestos como Noruega, la Fundación Lebensborn elige una estrategia muy diferente. Por ejemplo, en la Polonia ocupada deciden que si no pueden reproducir niños racialmente válidos, los robarán. Los niños polacos se convirtieron en un objetivo del programa Lebensborn para conseguir niños de buena ascendencia racial. En parte porque los alemanes saben muy bien que el este de Polonia, por así decirlo, había sido alguna vez alemán. En las residencias entran los niños que las SS consideran adecuados para la Eindeutschung. La mejor traducción para Eindeutschung podría ser alemanización. Esencialmente, consiste en imbuir a una persona con supuesta sangre alemana de todo lo alemán. Es decir, familiarizar a esa persona con la cultura alemana y con las cosas que debería pensar o sentir teniendo sangre alemana. Himmler confía en que la alemanización será un éxito. En un memorando de 1940 escribe: estamos seguros de que nuestra propia filosofía e ideales se reflejarán en el espíritu de estos niños que se parecen racialmente a nosotros. Las SS aprenden a reconocer los rasgos de los niños con sangre aria y siempre están alerta para no dejar pasar ninguno de estos posibles alemanes. En su función de ocupación y policía, las SS podían entrar en las casas, en las escuelas, en los hospitales y así determinar si allí había algunos niños que parecían alemanes, muy arios, e identificarlos como tales. Se calcula que las SS secuestraron a 200.000 niños polacos.
Determinaban su pureza racial y les hacían exámenes psicológicos en la Oficina de Razas y Reasentamiento, o Russia, en Lutsk. Los niños entre 6 y 12 años son enviados a internados alemanes y a campos de adoctrinamiento similares a los campamentos de las juventudes hitlerianas. Los niños menores de 6 años son enviados a residencias Lebensborn. Obligaban a estos niños a olvidar que eran polacos si eso era posible. Les obligaban a hablar solo alemán, les obligaban a ajustarse a la cultura alemana, a la educación alemana, lo más rigurosamente posible. Y no les hablaban de sus propios orígenes. Al igual que con los niños alemanes en las residencias Lebensborn, las SS falsifican documentos cruciales para los recién llegados. Les cambiaban el nombre y sobre todo el apellido, si no ambos. Y en muchos casos, el certificado de nacimiento no reflejaba necesariamente la fecha correcta de nacimiento. Con las pruebas de sus antiguas vidas polacas totalmente eliminadas, los niños son adoptados o colocados en familias de acogida. En muchos casos, los padres alemanes tampoco saben de los orígenes polacos del niño. En un discurso de 1943, Himmler justifica la alemanización de los niños polacos. Creo que es nuestro deber traer a estos niños, aunque tengamos que robarlos o secuestrarlos. O recuperamos esta sangre superior y la usamos, o la tendremos que destruir. En abril de 1945, las tropas americanas, británicas y rusas se están cercando a Alemania. El ejército alemán, la Wehrmacht, se ve obligado a retirarse de los territorios ocupados. En inferioridad de hombres y de armas, el sueño de Hitler de un Reich de 1000 años se derrumba. Cuando la Wehrmacht tuvo que retirarse de la Unión Soviética y luego de Europa del Este, y por último volver a Alemania, las residencias Lebensborn fueron evacuadas. La rendición de Alemania el 7 de mayo de 1945 acaba con cualquier esperanza de una raza suprema. El líder de las SS, Heinrich Himmler, intenta huir de Alemania, pero es capturado por las tropas británicas. El 23 de mayo de 1945, estando detenido, se traga una cápsula de cianuro y se suicida. En los últimos días de la guerra se destruyen la mayoría de los documentos sobre Lebensborn y los que quedan son ocultados en archivos de Alemania Occidental y Oriental. Muchos niños no tenían ni idea de que habían nacido en el programa Lebensborn. A menudo descubrían que eran adoptados, pero no sabían nada más sobre su propia ascendencia o las circunstancias de sus propios nacimientos. Después de la guerra, los padres adoptivos solían mantener en secreto las identidades de los niños de Lebensborn, incluso a los propios niños, por dos razones principales. Una era el estigma del nacimiento ilegítimo, y reforzar ese estigma en concreto era un doble estigma de asociación con el régimen nazi. Los niños que habían secuestrado en Polonia lo tienen especialmente difícil para descubrir su pasado. Como las SS han creado identidades y papeles falsos para ellos, encontrar a las familias reales de estos niños es una tarea prácticamente imposible. Se calcula que solo 40.000 de los 200.000 niños supuestamente secuestrados regresan a Polonia. Las autoridades angloamericanas se mostraron reacias a separar familias si el niño había sido adoptado y se adaptaba bien a su familia alemana. Y esta reticencia se vio reforzada por la llegada de la Guerra Fría y el establecimiento de un régimen comunista. Los miles de niños nacidos en Lebensborn tardarán años en empezar a comprender su papel en el experimento para crear una raza suprema. Helga Karau nació en la residencia Lebensborn de Steinherin, en Alemania. Mi madre era una mujer guapísima. Era alta, con ojos azules, rubia y muy hermosa. Llegó a Múnich en 1934
para trabajar como secretaria de Martin Bonin. El padre de Helga era un soldado de las SS con quien su madre tuvo una breve relación. Después de su nacimiento, la madre de Helga vuelve a trabajar en Berlín, mientras que Helga se queda al cuidado de una familia de acogida racialmente adecuada. Eran nazis de las altas esferas, que trabajaban para el representante del Führer. Para Helga, el legado de su pasado nazi no se puede olvidar. Estuve bajo la protección de las SS. Los 4 primeros años de mi vida, fui un miembro de las SS. Para los niños educados en Alemania, el legado de Lebensborn es una vergüenza y un secreto. Pero para aquellos nacidos en países ocupados como Noruega, ser identificados con Alemania se convierte literalmente en un delito. Cuando se firmó la paz, empezaron una guerra contra nosotros y nuestras madres. Montaron 9 campos de concentración y arrestaron a 14.000 niñas. Cuando arrestaban a la madre, nadie se hacía cargo de los hijos, porque estos estaban solos, desprotegidos, odiados por todo el mundo, por el Estado, por la Iglesia, por los expertos psiquiátricos y médicos, todos los odiaban. Sin ningún sitio a donde ir, muchos de los niños son internados en instituciones. Lo que ocurre en estas instituciones es grotesco. Escapa a la razón humana. Todo lo peor que puede hacer un adulto humano, cosas malas, feas, pederastia, sadismo, tortura, eso se hizo a estos niños en Noruega. Los hijos adultos del programa Lebensborn noruego siempre han sabido quiénes son. Estos niños fueron tachados de traidores antes de que supieran andar. La misma sangre que tanto apreciaba Himmler los ha marcado, y desde entonces han sufrido desprecios, abusos y daños irreparables. Alcoholismo, drogadicción, suicidio. En todo momento tenemos a alguien que se suicida, en todo momento, sin parar. En el 94, el 95, todas las semanas me entero de que algún amigo se ha tirado por una ventana, o que ha bebido hasta morir, o sobredosis, o atropellado por un coche, se ha ahorcado, se ha pegado un tiro, etcétera, etcétera. Un grupo de hijos del Lebensborn noruego ha demandado a su gobierno aduciendo que el Estado miró hacia otro lado mientras abusaba de miles de niños. Una de las razones es encontrar, si podemos encontrar un informe, un documento oficial para enseñárselo a la próxima generación de noruegos y decirles: jamás volváis a hacer algo así, aprended la lección. A diferencia de los noruegos, los hijos alemanes de Lebensborn nunca fueron tratados de manera diferente que sus semejantes. Algunos crecieron en familias de acogida, otros fueron adoptados, otros fueron educados por sus madres naturales, pero en casi todos los casos los niños no tenían ni idea de que eran el producto de un experimento de reproducción de las SS. Sus madres no querían hablar de ello, y sus padres naturales parecían haberse desvanecido en el aire. Fue difícil para los niños de Lebensborn encontrar a sus padres después de la guerra, en parte porque sus padres no querían que los encontraran y los identificaran como hombres de las SS. El Tribunal Internacional de Nuremberg declaró a las SS como una organización criminal y sus miembros podrían ser juzgados por su pertenencia a las SS. Y los que habían sido miembros sabían que tenían que quemar, enterrar o destruir sus antiguos uniformes. Además, los certificados de nacimiento están incompletos o son imprecisos. Los registros de Lebensborn han sido destruidos o dañados. Los pocos niños de Lebensborn en Alemania que descubren sus orígenes lo hacen por casualidad. Irene, tal y como quiere que la llamemos, descubrió que era una niña de Lebensborn en una visita fortuita a Steinherin. Su padre era uno de los pocos que no intentó ocultar su identidad. El año pasado, cuando vine por primera vez a Steinherin, vi por primera vez en mi vida el documento donde admitía su paternidad. Y después, con este documento,
Pude ir al Centro de Documentación de Berlín y buscar su archivo, que encontré. Tenía unas 100 páginas y así sé un poco más sobre mi padre, pero el archivo termina en diciembre del 44. Desde entonces, no sé qué ha sido de él. Con 42 años, Irene descubrió también la identidad de su madre natural, que vive en Leipzig, en la antigua Alemania Oriental. Aunque hablan a menudo, muchas de las preguntas de Irene siguen sin respuesta. Y ella no tenía ni idea de Lebensborn. Le pregunté, la vi hace 3 semanas y le enseñé el documento y le dije, ¿ves? Esa es tu firma. Y ahí pone Lebensborn. Y ella respondió que no sabía lo que era. No me lo creo. Creo que, en cierto modo, ella no quiere verse manchada por esta palabra. Lebensborn. A diferencia de Irene, aún hay muchos alemanes que no saben que pueden haber participado en el proyecto Lebensborn. Y aunque hace poco los registros salieron a la luz, muchos ni siquiera saben que deberían buscarlos. Para descubrir sus orígenes, los niños de Lebensborn, que no sabían que lo fueron, necesitaban algún indicio de que no eran quienes creían ser. Y ese impulso llegó con la caída del muro. La apertura general de archivos en Alemania Oriental no solo sacó a la luz algún que otro documento sobre Lebensborn, sino que también forzó una gran reevaluación de muchas instituciones, organizaciones y personas en Alemania Oriental. Ahora, Lebensborn ha recibido algo de atención. Y solo ahora, en los últimos años, algunas personas nacidas dentro del programa Lebensborn han descubierto su pasado. Así han sabido del programa. A pesar de comprender ya su pasado, saber que uno ha nacido en Lebensborn no siempre es fácil de llevar. Nadie puede entender lo de Lebensborn. Nadie sabe exactamente qué ocurrió bajo la palabra Lebensborn. Es difícil vivir con esta idea. No sé qué les ocurrió a los niños de Lebensborn en Alemania, pero creo que tuvieron una mala vida. Es posible que estos niños, que fueron concebidos para dominar el mundo, nunca escapen de su legado. Muchos son ilegítimos y todos están ligados a un pasado nazi. Pero la duda sigue estando ahí. ¿Habrían sido estas personas la vanguardia de la raza suprema? ¿Podría haber funcionado el retorcido experimento de Himmler? Solo era una idea extraña. Pensar que el pelo rubio y los ojos azules son los criterios para crear seres humanos superiores no tiene ningún sentido para prácticamente nadie. Creo que si pretendes buscar el pelo rubio y los ojos azules, probablemente lo puedas conseguir. Que si quieres eliminar a todas las personas que no tengan pelo rubio y ojos azules, enriquecerás la población. Es una presión selectiva muy fuerte, pero cuando termines, ¿qué te queda? Con el tiempo suficiente y varias generaciones de padres dispuestas a colaborar, un experimento como Lebensborn podría haber conseguido producir una raza de niños parecidos. Pero no hay ninguna prueba de que sea una ventaja científica tener el pelo rubio y los ojos azules, ni de que una criatura llamada Aria siquiera exista. La raza aria no es en sí misma más que un invento. No hay ninguna separación que defina genéticamente a una persona como aria. Básicamente todos estamos muy cerca de ser idénticos. Todos los seres humanos estamos tan cerca de ser idénticos genéticamente que las diferencias entre individuos son mucho mayores que las diferencias entre grupos étnicos o raciales. Equivocado o no, el plan para crear una raza suprema solo tenía un requisito previo que no se cumplió: la victoria de Alemania en la guerra. ¿Qué diferencia habría en las vidas de los niños de Lebensborn si, tal y como soñaba Himmler, hubieran podido convertirse en los amos del mundo? ¿En una aristocracia racialmente pura? Pero lo cierto es que lo único que les ha legado Lebensborn es vergüenza, dolor y lamentaciones.